Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como todos los sábados, aquí en la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy vamos a comenzar con un locutor legendario de la industria de los medios de Colombia. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Se trata del famoso Armando Plata Camacho. Le dicen el Chupo, por cariño, obviamente. Armando, bienvenido. ¿En dónde se encuentra a esta hora en Hablemos con Peláez? Muchas gracias, Jorge Hernán, a ti y a toda tu audiencia. Estoy aquí en Macanal, Boyacá. Voy a compartirles un poquito de la vista de este día tan especial. Es un lugar muy bonito, muy privilegiado. Macanal es una población que queda a unos 160 kilómetros de Bogotá. Esa última montaña que ustedes ven al fondo es ya el Piedemonte Llanero. Ahí comienza Casanare, parte del departamento del Meta. A la izquierda está Boyacá, donde estoy ubicado. Y a la derecha, la primera montaña de la derecha es Cundinamarca. Es un sitio muy especial. La verdad que Macanal subyuga por sus paisajes, por su temperatura, por la gente, por la comida. Y es una región muy poco conocida, pero ya está comenzando a tener como cierto auge en la parte turística, por muchas atracciones que últimamente se han construido. Una de ellas es la Mano del Minero, muy buenos restaurantes, muchos deportes náuticos, muchos deportes exóticos. Y bueno, tuve la suerte de llegar acá después de mucho tiempo y dar vueltas por la vida. Hablemos de todo el legado que ha dejado la Asociación Colombiana de Locutores, de la cual usted pues ha hecho una gran labor como presidente ejecutivo, y es un grupo de talentos que la gente recuerda con mucho cariño. Todavía se maneja la Asociación Colombiana de Locutores. Hablemos de eso. Jorge, gracias. La Asociación Colombiana de Locutores cumplió 70 años el año pasado y estamos casi en 71 años. Ha sido el organismo más importante de las comunicaciones en Colombia. Es una asociación que vela por todo el bienestar de los afiliados, en este momento cerca de 300 afiliados. Algunos de ellos son internacionales, porque abrimos en la presidencia que acabo de entregar justamente con William Minasco como vicepresidente, abrimos la posibilidad de tener afiliados de México, de Centroamérica, de Sudamérica, algunos españoles, y no alcanzamos a que fuera a nivel mundial, pero bueno, se hizo una labor interesante. Diría que el gran logro de la ACL ha sido el integrar las nuevas generaciones, el darle la oportunidad a esos locutores que no han tenido un espacio en la provincia, locutores de emisoras comunitarias, y entender que la locución hoy en día forma parte de la globalización, forma parte de un mundo que está conectado y que ya no tiene que ser una locución solamente para Colombia. Aunque lleve el nombre de Asociación Colombiana de Locutores, su proyección es internacional, y eso lo ha entendido la nueva junta directiva, que está presidida por el gato, Humberto Rodríguez Jaramillo, y por el nuevo vicepresidente, que es don Daniel Rincón. Tienen una junta fantástica. Creo que la ACL sigue progresando. Nosotros le dimos un pequeño cambio, tratamos de hacerla mucho más moderna, y lo que viene es muy importante. Las nuevas generaciones lo han entendido. Todo el mundo en cualquier profesión tiene que estar agremiado, máxime ahora, cuando la inteligencia artificial es una de las amenazas que tiene nuestra carrera. Amenaza y no amenaza, porque depende cómo se vea, porque también es una gran aliada para trabajar, dependiendo de qué tipo de proyectos sean. Hablemos de eso, Armando, porque algunos de los colegas de radio especialmente sienten que los directores de emisora, los dueños de emisora, pues van a buscar un ahorro en los costos laborales usando este tipo de herramientas. Pero realmente, ¿cuál es el alcance que usted ve que se le puede dar en un medio de comunicación masivo a la locución, digamos, de una inteligencia artificial? Jorge Hernán, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la radio, la televisión, todos los medios forman parte de la industria del entretenimiento más que comunicación. En esencia son un medio de comunicación, pero en el fondo, cuando llegan al público, son medios de entretenimiento. Y en eso le ha tomado una gran ventaja el Internet. Entonces, la inteligencia artificial es un arma importante para apoyar el talento. Desafortunadamente, la gran mayoría de decisiones por parte de quienes la toman en el ámbito empresarial está regido pues por la ecuación de ganancia contra un costo e inversión. Pero la inversión más importante de los medios, así tengas muy buenos equipos, es el talento. Y ahí juega la inteligencia artificial,
porque la inteligencia artificial es un aliado del talento para que gane tiempo en sus proyectos, no para reemplazar una voz. Algunos están experimentando en esa vía, pero finalmente el oyente es el que decide. ¿Quién se conecta a un programa de televisión? ¿Quién se conecta a un programa de radio? ¿Quién sigue a un influencer? El público con el que se siente identificado, con el que se siente conectado a ese proyecto. O sea, el talento sigue siendo el rey. Y mientras las empresas de América Latina sigan pensando que pagarle a un locutor el mínimo es la solución para la compañía, es posible que ese proyecto no les funcione. La inversión está en gente que atraiga números, atraiga audiencia. Seguirá siempre siendo siempre el rey, el talento. Y ahí la inteligencia, repito, forma parte para que entienda el talento que con la inteligencia artificial puede realizar mejores proyectos, como más rápida investigación, por ejemplo. Si necesitas investigar en un partido de fútbol algo, la inteligencia artificial es un arma aliada. Si necesitas establecer un plan de trabajo, la inteligencia artificial es importante. Si quieres redactar un texto y tú le das las ideas, por ejemplo, y quieres hacer una promoción en Instagram o en YouTube o en TikTok, la inteligencia artificial es la aliada. Si quieres saber cómo están tus números, cuáles son tus oyentes, cuál es el perfil de tu audiencia, cómo funcionó el proyecto más reciente, la inteligencia es tu aliada. O sea, no podemos ver la inteligencia como un reemplazo solo de voz. Claro que es una amenaza, pero también es una ayuda. Y es la doble vía que hay que estudiar, adaptarnos, usarla y entender que llegó para quedarse. Diferentes locutores de épocas emblemáticas tenían un secreto cada uno para mantener la voz, para cuidarla. Bueno, si uno le preguntara hoy, por ejemplo, a alguien como al Padrino, Otto Greifenstein, voces, digamos, muy reconocidas y robustas, bueno, pues cada uno tenía su secreto. En el caso personal de Armando Plata, que ha mantenido esa calidad, ese sonido en la voz por los años, ¿cómo lo ha logrado? ¿Qué tipos de cosas ha hecho? Porque como cualquier órgano del cuerpo, la voz hay que cuidarla y hay que trabajarla y hay que ser consciente que es un instrumento también. En el caso suyo, ¿qué ha pasado? Claro, hay que dividir la voz en dos etapas o en dos caminos. Uno, la voz física, voy a hablarte de eso, y otro, la voz que conecta. La voz física hay que cuidarla con elementos mínimos, no fumar, no tomar, no hacer drogas, no trasnocharse, no tomar bebidas frías, no tomar bebidas calientes, no pasar de temperaturas, cuidar un poco los cambios en un momento dado, mañana, tarde. Es lo mínimo básico, pero también es importante hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque los locutores somos atletas de largo alcance. Cuando tú estás leyendo, por ejemplo, un libro, cuando estás transmitiendo un partido de fútbol, cuando estás realizando una conferencia, el desgaste es muy alto y ahí el entrenamiento es vital, es importantísimo. Tú tienes que aprender a calentar la voz, tienes que aprender a modular, tienes que aprender a entender cómo funciona tu sistema respiratorio, de qué manera puedes aplicar en un momento ciertas técnicas para dar una falsa emoción, una falsa sensación. Cosas que son sencillas, que se aprenden hoy en día fácilmente, pero hay que aplicarlas en el día a día. La segunda parte de la voz es cómo conectas con el público. Ahí es muy importante el desarrollo de tu personalidad, el estar pensando en tu público y el ser tú, el ser muy genuino. Y permíteme hablar de un clásico ejemplo que yo siempre lo he tenido, y es tu padre. Tu padre es un hombre que no es que tenga una gran voz, no tampoco tiene mala voz, pero tiene un dominio total, absoluto del tiempo, de conexión. La parte emocional en un programa de Hernán, como de buenos comunicadores en Colombia o en América Latina, depende de cuánto tú reflejes tu personalidad en el aire. Hay un término americano muy importante que lo define, es el air personality. Cuando tú estás en el aire, en cualquier proyecto, la gente está leyendo tu personalidad. Estás sintiendo si eres genuino, si eres auténtico, si estás diciendo la verdad. Y esa conexión emocional es vital más hoy en día a través de las redes. Mucha gente no se explica, por ejemplo, cómo un Instagramer o un YouTuber tiene millones de seguidores. Pues es porque conectan con una generación, con un público. Y esa parte es importante y es la base de las comunicaciones y lo ha sido. Lo que pasa es que nosotros a veces como comunicadores lo olvidamos. Armando, a lo largo de los años
ha venido creciendo el número de voces femeninas. Hace unas décadas eso eran una o dos, muy pocas, pero cada vez en los medios de comunicación hay más, en los deportes, en la farándula, en las noticias generales. Ya digamos que estaríamos casi que a la par en países como Colombia, cuando antes eso era difícil de ver. ¿Es diferente el tratamiento de una voz femenina o qué consideraciones hay que tener a la hora de contratar o tener en cuenta en un medio o en un evento una voz femenina? Bueno, parece que hizo carrera que la voz femenina tiene que ser solamente la figura. Es importante, una buena figura atrae, pero también decepciona cuando no tiene la suficiente conexión. Yo creo que es un todo. Primero que todo, su talento como persona, esa personalidad en el aire, cómo registra, pero luego también cómo esta persona articula, cuál es su línea de pensamiento, de qué manera ella se expresa. Las mujeres hoy en día son vitales, porque desafortunadamente en otros tiempos quienes tomaban las decisiones siempre fueron señores. Entonces ellos tenían su punto de vista para todas las decisiones. Hoy en día la mujer es vital porque tenemos un mercado muy grande para las mujeres y otro tipo de aproximación a la vida. Entonces, la combinación de la mujer inteligente que ha logrado posición, no solamente en el mundo del entretenimiento, en todos los negocios, y tú que eres un hombre que manejas la economía, sabes que el capital humano es vital para cualquier desarrollo y la mujer hoy es vital en las comunicaciones. Incluso me atrevo a decir que tiene muchas veces más fuerza una mujer estructurada, una mujer bonita, una mujer con mucha fuerza, con mucha personalidad, que el mismo hombre. Armando, en muchas ocasiones los que hemos trabajado en esto donde involucra la voz, la locución, nos encontramos con el drama de encontrar espacios donde no haya ruido. Y a veces es difícil, digamos, cuando uno está en su casa, en un estudio, pues no es problema. Pero a veces toca grabar a las carreras algo de afán o toca mandarlo ya y no es tan fácil encontrar espacios insonorizados. Hablemos de esas anécdotas. ¿Qué le ha pasado en su carrera que usted ha tenido que hacer más para que el audio no tenga ruido, no tenga ningún tipo de interferencias? Es muy simpático porque la imagen que se tiene todavía de la locución, especialmente en comerciales, es el gran estudio, la super sala, las hay, y en proyectos muy grandes se usan. Pero la tendencia ha sido con el tiempo a los estudios en casa. El home studio hizo carrera. Primero, porque es económico. Hoy en día es muy fácil tener un estudio de grabación. Creo que con una inversión no superior a 1,5 millones de pesos tienes un estudio. Ahora les voy a dar lo que para mí ha sido una salvación. El mejor sitio para grabar en una casa es el closet. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en medio de la ropa, ese tipo de ambiente, ese tipo de tejidos, de paños, de telas, lo que hacen es aminorar un poco el sonido externo. Porque hay que dividir el sonido. Yo no soy un técnico, pero más o menos lo que entiendo es que son dos factores. Uno, el sonido externo y dos, la reproducción interna. Hoy en día también hay una cantidad de empresas, algunas de ellas colombianas muy buenas, voy a mencionar una que me encanta, que se llama Mobile Wall, que realizan estudios para personas en casa. No son tan costosos, son súper profesionales, muy bien tratados y te permiten espacios con buena reproducción de sonido sin ningún tipo de afecciones externas que sirven para trompetistas, locutores, pianistas, guitarristas, bueno, para el que haga ruido en un apartamento, instalas tu equipo. Ahora estás de viaje. El segundo mejor lugar para grabar es el carro. Tú cierras las ventanas, la misma configuración del carro hace que no haya lugares paralelos y pones un micrófono. ¿Qué tipo de micrófono? Los micrófonos direccionales, porque los que son omnidireccionales pues van a tomar todo el ruido. Pero hoy en día hay micrófonos, desde el famoso shotgun, se llaman así porque es como un fusil, digamos, ¿no? Como un arma. El shotgun es un micrófono que solamente te toma la voz. Entonces, el locutor hoy en día tiene que entender un poquito de técnica para aplicar esas cosas. Hay muy buenos tutoriales en Internet, pero ya no hay tanto problema. Ahora, pretender
grabar algo sin entender el sonido va a ser muy difícil, porque el origen de un buen sonido es el micrófono. Bueno, Armando, también le pasa a todos los locutores, presentadores, periodistas, que a veces llega la noticia, el libreto, el guión, con un nombre asiático, con un nombre por allá de un país de Europa del Este, que es imposible de pronunciar o de saber. Y uno de pronto le da risa, pero en muchas ocasiones hemos visto en noticieros reales o en programas de radio que la gente sencillamente se enreda. Les pasa mucho a los locutores deportivos cuando hay una transmisión de un equipo de fútbol de África o de Asia, que sencillamente pues, terminan inventándose o le ponen apodos a los jugadores porque no los pueden decir. ¿Qué cosas le han pasado de ese estilo, con nombres de pronto rebuscados o marcas de compañías que uno tiene que repetir y repetir varias veces hasta que sale bien? Mira, eso me pasa todos los días y yo creo que nos pasa a todos los locutores todos los días. ¿Por qué? Porque como el mundo se globalizó, vas a tener nombres en francés, en italiano, en japonés, en idiomas africanos, incluso algunos latinoamericanos que en un país se pronuncia de una manera y en otro país se pronuncia de otra. Hay dos caminos. El camino más rápido es cuando tú te vas por la Real Academia Española. Voy a girar un poquito porque ya estoy aquí como... Ah, gracias. Está la Real Academia. La Real Academia dice, léalo como está, aunque suene horrible. Y en eso los españoles nos han mostrado un buen camino. El segundo, y es el que yo casi siempre trato de utilizar si tengo el tiempo, es Google. Pones el nombre y lo oye y lo repite y tratar de memorizarlo. Yo hago un programa de radio todas las semanas que se llama Global Hits y tiene muchos nombres en diferentes idiomas y entonces me toca memorizarlos porque salen nombres hasta que te familiarizas con él. Y memorizar un nombre tiene una técnica que me enseñó un profesor en Los Ángeles, es no pensar en leer de izquierda a derecha, sino al contrario, de para atrás. Si es Nifanovich, entonces Bish, Hanovich, hasta que llegas a Bijanovich. De para atrás, es más rápido que leerlo de para adelante. Entonces, cuando ya estás tú leyendo o lo ves, la mente inmediatamente recuerda cómo lo leíste de para atrás y entonces sale perfecto. Hablemos de eso, Armando. Global Hits en la W, todos los domingos, un espacio que le da la vuelta al mundo por lo que está sonando. Claramente no estamos en la época en donde los directores de emisora o disjockeys imponían una serie de canciones a la audiencia. Hoy las redes sociales y la misma gente con las plataformas digitales es la que le da visibilidad a las canciones y a los videos. ¿Cómo se arma una parrilla de Global Hits? ¿Cómo es la investigación para llegar a cada programa? Bueno, mire, ese programa lo inventé ya hace casi 2 años. Fue una creación porque quise regresar al mundo de la música después de mucho tiempo. Mi carrera comenzó siempre como periodista y en el campo de la música hace más de 60 años. Y encontré que había un espacio para proponer lo que la gente estaba escuchando, el auge de los medios, el auge del Internet. Y de ahí nació el nombre, Global Hits, los hits globales. El proceso de investigación al comienzo fue complicado porque pues no había referentes. Pero con el tiempo fuimos encontrando unos caminos que son los más confiables. Por ejemplo, en Estados Unidos hay publicaciones muy serias como Billboard, en América Latina Monitor Latino, en Colombia está National Report, en España los 40 principales, la música francesa, estaciones de radio como Energy de París, por citar alguna, emisoras de Londres, la BBC, la radio de la India, Asian Charts, African Charts, y era un mundo enorme, y a eso había que sumarle todo lo digital. Spotify, está YouTube, Shazam, iTunes, Apple Music, hay tantos Tidal. En fin, entonces fuimos encontrando que habían dos mundos, el digital y el mundo físico y el de la radio. Y fuimos encontrando publicaciones que hacen trabajos muy importantes de investigación. Y todo esto va a data. Entonces, la recopilación de todo eso es Global Hits, con sus fuentes. Y ese ha sido un trabajo periodístico, que Global Hits no es un programa de música, es un programa periodístico que te dice, según DJ Mag o Global Dance Charts de Holanda,
Los DJs esta semana están tocando estas canciones y la número 4 es tal. Entonces, es tener ese acceso a esas fuentes. A la gente hay que darle esa fuente. ¿Quiénes escuchan Global Hits? Por lo general, los directores de las emisoras. ¿Por qué? Porque les hacemos el trabajo. ¿Quiénes son los oyentes principales de Global Hits? Aquellos a los que les gusta la música. Así como en el fútbol hay un grupo de gente a la que le encantan las estadísticas, en la música también hay personas que quieren saber, oye, ¿qué está pasando hoy en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se está oyendo en América Latina? ¿Qué se oye en África? Y como hay tanta música, y cuando tú te metes a Spotify y encuentras 20, 30, 50 mil playlists, finalmente tú estás desorientado porque no sabes cuál es de todas esas canciones la que quizás te está escuchándose más. O de pronto te muestran el ranking Spotify, pero es solamente de lo que esa compañía tiene. Pero global, ese es el trabajo nuestro. Y ya hoy en día es un poco más rápido. Antes fue largo. Me acuerdo que podíamos demorarnos casi un día buscando estadísticas. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, podemos gastar una hora máximo, yo creo, a la semana. Armando le tocó vivir la época de la música en vinilo. Las casas disqueras, los sellos disqueros, esa era una música muy específica y la gente tenía en sus casas tocadiscos. Luego vino el CD, el cassette, después el MP3, hoy estamos en plataformas de streaming. Pero encuentra uno todavía, Armando, personas que dicen, y músicos expertos, ingenieros de sonido, que dicen que la sensación de oír un vinilo no tiene comparación. El vinilo tocado en vivo o los disc jockeys están volviendo al vinilo, a los coleccionistas volvieron al vinilo. Hablemos un poco de eso porque usted tuvo la oportunidad de estar trabajando en esa época donde lo fuerte era el vinilo. Pues sí, imagínate, yo comencé en los años 60. Para 1965, 67, los CDs, los sencillos, no existían. Existían los 45, los 78. Después apareció el long play, como tú lo has hablado. Y la cinta magnetofónica. Los ingenieros dicen que sí hay mejor resolución en toda la tecnología análoga. A mí personalmente me gusta oír vinilos, sobre todo porque está el componente de la nostalgia. Y porque si tienes un buen equipo de sonido, la reproducción es muchísimo mejor. Ahora, creo que podríamos hacer una analogía entre el rito de leer en papel y leer en la red. Hay gente a la que no le gusta el papel. Y hay mucha gente a la que considera que el libro de verdad se debe leer en papel. Lo mismo ocurre en la música. En la música hay gente que dice, no, escuchar en vinilo es mejor que escuchar en CD, es mejor que escuchar digital. Y sí parece que hay una mejor calidad, pero también yo creo que es el rito, la sensación. El problema es costo, porque un buen equipo hoy en día, reproductor de vinilo, un buen equipo de sonido, incluso un disco de vinilo es muchísimo más costoso que una memoria que trae 5.000 canciones. Y para mucha gente no le importa tanto cómo se oiga, sino tener las canciones. Y desafortunadamente gran parte del público oye la música por oír la música, pero no se detiene a disfrutar la música, que esa es otra parte importante de la música. Hay gente que tiene la música como compañía, incluso corean y corean letras que ni siquiera saben qué dicen o simplemente no les importa lo que dice porque es mecánico. Y es mucho el público así. Pero también hay gente que se sienta a degustar la música. Entonces, para esos melómanos, sí creo que el vinilo finalmente es mejor que lo digital. Bueno, yo sé que es difícil la pregunta, Armando, pero de todo lo que ha salido en Global Hits, ¿cuáles son los artistas más importantes o que más le han llamado la atención? Dos o tres grandes íconos que pasaron por Global Hits. Es muy difícil de determinar por los géneros. Y lo que yo presento es lo que es comercial, lo que se llama el streaming o la corriente principal. La música popular, desafortunadamente, tiene un divorcio con lo que podríamos llamar la calidad artística. Si se busca calidad artística, desafortunadamente no es tan comercial, porque es muy subjetiva la calidad artística. Un buen artista con mucha calidad no hace concesiones comerciales, pero eso no quiere decir que haya música comercial mala. Haciendo esa salvedad, yo voy a decir algo que a ustedes les va a parecer horrible, horrible lo que voy a decir, pero si hay un artista que me haya impresionado
a nivel popular es Bad Bunny. ¿Por qué? Mucha gente dice que no canta, pero tiene mucho poder de conexión, ¿sabe? Son miles de seguidores. Su último proyecto, por ejemplo, en la salsa, wow, muestra que no es tan superficial como la gente cree. Para gran parte de Puerto Rico es un ídolo. Yo creo que es el artista más importante de los últimos años, comercialmente hablando, estoy hablando, ¿no? Él es uno de los artistas más importantes que hay. Su próxima gira, los pronósticos es que va a ser absolutamente devastadora en taquilla. Miles, yo diría que casi millones de personas en el mundo entero. Pero hay un caso, acabo de estar en Australia, está completamente vendidos 3 estadios en Australia. En Los Ángeles hay más de 40 estadios completamente vendidos. Europa, ni se diga. Y no solamente en el público latino, estamos hablando en público en general. Entonces es un artista que uno dice, wow, wow. Otra artista de un éxito comercial espectacular es Taylor Swift, por ejemplo. Y en un tercer lugar yo pondría Shakira, ¿sabes? Porque Shakira, incluso la misma Karol G, son artistas que han logrado una marca y un poder y una fuerza comercial muy, pero muy grande. Shakira tiene canciones muy interesantes, de cierta calidad, y tiene canciones que se han hecho, lógicamente, con un interés de venta. Me ha sorprendido mucho el auge de la carrera de Karol G, porque ha venido con mucho pulmón, con mucho impulso, desarrollando su marca y hoy puede ser la artista hispana más importante, superando incluso a Shakira, a pesar de que Shakira lleva tantos años. Digo, superando en cierto tipo de ventas, no estoy hablando en calidad artística. Recuerden que cuando uno habla de música popular es muy difícil hablar de calidad artística, está uno hablando de resultados. Yo diría que esos son los 3 artistas hispanos que me han llamado mucho la atención. Ahora, a nivel de música electrónica, ¿qué es lo que impera? Que yo creo que es lo que va a ser más fuerte en los próximos años, todo lo que sea electrónico. De hecho, el reggaetón, por ejemplo, es parte de la electrónica. La misma música pop de América Latina tiene una fuerza muy alta por la electrónica. La música que se produce en Colombia, siendo Colombia una de las grandes potencias del mundo hoy en día en producción, tiene mucho que ver con la electrónica. En América Latina no ha entrado todavía la electrónica como está tan fuerte en Europa. Ese va a ser el nuevo, digamos, la nueva cantera. Y hay muy buenos nombres. Lamentablemente los DJs hispanos todavía están un poco atrás en producción. Hay un fenómeno que me parece que es el más grande que ha existido en la historia. Ojo, se llama el K-Pop. De hecho, esta semana, estamos grabando esto en septiembre del año 2025, 10 canciones en el Hot 100 de Estados Unidos son de K-Pop. Y en el top 10, 5 canciones son de K-Pop. Es un fenómeno imparable que no lo entendemos. No entendemos cómo la película, el documental del año es del K-Pop. Como una película animada que se llama K-Pop Demon Hunters logra los número 1 en los Estados Unidos y en el mundo entero. Algunas de las canciones cantadas en coreano. El K-Pop se quedó. Es una empresa multimillonaria y permutó todos los países. Entró, permeó todas las capas sociales. Yo creo que esos son como los 5 fenómenos más importantes. Armando, por último, recordémosle a los televidentes cuándo se emite, a qué horas y qué nos puede sorprender en la próxima emisión de Global Hits. Global Hits, mira, Global Hits se transmite por 700 emisoras en el mundo entero. Estamos en 18 países. Desde hace creo que 4 años está en Colombia, en la cadena W, en todo el sistema, los domingos a las 10 de la mañana. Pero estamos también en Ecuador, por ejemplo, en la estación más importante de Quito, que se llama FM Mundo, y estamos en fácilmente 30 ciudades de Ecuador, algunas ciudades de Perú. Muy fuerte en Argentina, es el programa más fuerte en Argentina. Fuertísimo en Uruguay, algo en Paraguay, Chile, en algunas regiones de México, algunos países de Centroamérica, en Cuba. Estamos en el Caribe, Santo Domingo, en España. Muchas emisoras de red, emisoras universitarias, emisoristas de pueblo, emisoras comunitarias. Me encanta que ese programa esté en emisoras comunitarias porque yo lo regalo para que muchas personas que por alguna razón
no puedan tener el acceso a conocer ciertas cosas de música, tengan esta alternativa. Está también en emisoras de interés público, está en intranet y en extranet. Parece curioso, pero yo soy de empresas que ponen el programa porque les parece interesante y se ha convertido en un referente de la industria. Sorpresas que estamos para el próximo programa, el fenómeno del K-pop. Definitivamente es de lo que hay que hablar. K-pop es el nombre del juego. Me atrevería a vaticinar que para los próximos premios Grammy, los ganadores van a ser los integrantes de grupos como BTS, que vienen ahora con un nuevo álbum que va a ser la locura. Esta gente de la película K-Pop Demon Hunters, que han hecho historia, es que no solamente han hecho historia en la música, el mayor récord de streaming, tan fuerte que se está convirtiendo en un superproducto de mercadeo, muñequitos y cosas de estas. Está muy fuerte en la radio. Entró a la radio americana una canción de coreano entrando a la radio en la radio de Estados Unidos, a la radio de Europa. Hay una empresa de Londres que se llama Top 40 Charts, que mide cerca de 5.000 estaciones de radio. Número 1, Corea. Número 1, estas canciones de esta película. Y entre otras cosas, los artistas no son artistas reales, son grupos ficticios. Simplemente es un grupo de un anime, de una película de dibujos animados, que la metió Netflix y que se le convirtió en el más importante suceso de la historia de Netflix. Y lo que es más curioso, se está convirtiendo en un fenómeno de cine. Imagínate una película que fue hecha para streaming y está ahora en pantallas en los Estados Unidos y en Europa. Comenzaron con 1.000 teatros, ya van en 3.000. En la semana pasada fue el mayor récord de taquilla, imagínate, de las semanas. O sea, cuando uno ve un fenómeno dice, pero ¿cómo es esto? Resulta que el K-pop lleva más de 20 años preparándose como producto, 20 años, y el gobierno de Corea del Sur lo considera uno de sus principales productos de exportación, sobre todo esos que hablamos en Global Heads. Armando Plata Camacho, alias El Chupo, gracias por atender el llamado del Canal 1. Un abrazo. Muy amable, Jorge Hernán. Ha sido para mí un gran placer hablar de un poquito de estas cosas. Y bueno, para todo el público que resistió hasta este momento, gracias. Armando, muchas gracias, mucha suerte a todo su equipo. Estaremos siguiendo Global Hits. Llega el momento de la segunda pausa, la nota completa con Armando la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Ayer terminó la edición 40 de Andicom en Cartagena y una de las empresas que estuvo presente es Telefónica Movistar. Nos atendió su presidente CEO, Fabián Hernández, hablando de diferentes temas del sector de las telecomunicaciones. Bueno, la participación de Telefónica pues, fue bastante importante desde mi punto de vista por varias razones. La primera es el momento mismo del sector, ¿no? Donde básicamente estamos en un momento en el cual el sector tiene que ser tomado en cuenta de manera seria e importante. Es un sector necesario, absolutamente crucial para el crecimiento y el desarrollo del país. Es un sector en el cual el mismo evento demostraba que el auge que tiene da cuenta de la necesidad de poder tener un entorno que permita ese desarrollo. Y hoy básicamente el sector tiene varios retos y eso quedó de manifiesto. El primer reto es en el sector nuestro de sostenibilidad financiera. Es un sector que a nivel global ha venido enfrentando una serie de retos importantes en cuanto a crecimiento, los crecimientos de sus ingresos, sus costos, el entorno regulatorio, por lo cual viene pasando por muchos procesos inorgánicos de consolidación y Colombia no es la excepción. En Colombia específicamente ha sido bien importante, digamos, el impacto que ha tenido
no tener un sector con un nivel de competencia o una estructura de competencia adecuado por muchos problemas, entre otros, pues que no se hayan tomado medidas específicas para poder tener mayor contestabilidad en el mercado, para corregir una situación, una falla del mercado, una situación de dominancia por parte del operador declarado dominante, que es Claro, por haber recorrido este sector como una visión absolutamente fiscal y los precios altos de espectro, las altas cargas, también por haber tenido una visión de tratar de generar competencia con incentivos para entrada de nuevos operadores sin tener solucionado la estructura del mercado. Y hoy vemos, digamos, que le han puesto muchas facilidades a operadores entrantes que, entre comillas, se tienen como entrantes, pero no lo son y que llevan largo tiempo en el mercado con distintas marcas, dándole facilidades para pagos, reducción de obligaciones y todo esto que genera al final del día un impacto en la situación fiscal. Y obviamente tenemos al gobierno que quiere cada vez acertar más y que ha corregido cosas importantes, donde pone un proyecto de ley que obviamente hay que revisarlo, pero lo más importante es poder empezar a solucionar los temas del sector. Si este sector va a ser la base transversal para el crecimiento del país, es necesario recuperar todas las herramientas que necesita este sector para poder generar el desarrollo que se necesita. Entonces, Andicom generó este ambiente y creo que fue muy importante la conversación en general. Fabián, en resumen, uno entiende que los operadores en el mundo están sufriendo porque los usuarios de telecomunicaciones, especialmente Internet, pues cada vez utilizan más video, más streaming, más datos, descargan más cosas y las operaciones de estas empresas, las redes tienen que ser ampliadas, hay que hacerles mantenimiento, hay que crecerlas y como que las dos cosas no van al mismo ritmo, es decir, los ingresos van cayendo, los usuarios consumen más y las empresas no tienen como de dónde cogerse para poder seguir expandiendo. Y dentro de nada, seguro estaremos hablando de 6G. ¿Cuál es como la visión desde Telefónica para lograr solucionar esa situación que pareciera ser un cuello de botella? Bueno, la visión nuestra es que este sector debe tener la relevancia que está teniendo en la actualidad para poder generar el resto de procesos en los distintos territorios. Y es si nosotros creemos que la digitalización y el entorno digital es fundamental para el progreso del país, el sector tiene que tener la atención para poder resolver sus problemas fundamentales o cruciales. Hoy por hoy, el 80% del tráfico móvil está generado, proviene de otras empresas. Hoy por hoy, el Fondo de Comunicaciones, que es el establecido para poder tener acceso al servicio universal, solamente financiado por los operadores de telecomunicaciones incumbentes, y queremos llegar hasta el último rincón, queremos generar un impacto importante. Tenemos el reto que usted mencionaba de ingresos y altos costos. Yo creo que la ruta para esto es ocuparnos del sector, solucionar la estructura de competencia. Dos, eliminar cargas. Yo creo que el sector necesita un nivel de simplicidad mayor y que el regulador entienda de una vez por todas que ocuparse del sector es eliminación de cargas y permitir una dinámica de competencia, no aumentando las cargas, sino mucho más fluida y garantizando los derechos o medidas que de verdad generen valor en el sector. Por ejemplo, cuando se toman medidas en el país como por la migración de usuarios dejando cartera en los distintos operadores, eso no lo hace bien al país, eso genera un impacto negativo en el valor de las empresas. Cuando no se respeta o no se hace que se respete el tema de las llamadas a los usuarios, que se llamen muchas veces, eso también genera una dinámica distinta. Cuando se tienen normas que ponen impuestos mayores o una fiscalidad del servicio móvil o fijo que es del 21% y tienen el porcentaje adicional del 4% por servicio suntuoso, eso no le hace bien al país. Entonces,
Ahí tiene que mirarse ese punto. Y el tercer punto que tiene que mirarse es quiénes deben financiar este sector. Como mencionaba, el 80% del tráfico es generado por tres grandes plataformas que son como las OTTs. Pues también yo creo que en un entorno competitivo tienen que entrar a aportar. No estamos diciendo necesariamente que tienen que darnos plata a nosotros, pero sí al fondo de comunicaciones o ver cómo se genera un modelo mucho más equitativo de cara a las obligaciones del sector. Entonces, yo creo que hay herramientas, pero lo más importante es poner el sector en el centro porque es la base, de estar todos conectados, es la base del desarrollo de todo el entorno digital del país. Hoy por hoy la ciberseguridad es uno de los riesgos que se advierte como de los más importantes de cara al desarrollo operacional para cualquier negocio. Para eso nosotros en Telefónica desde hace mucho tiempo estamos trabajando fuertemente en ese frente, con centros de operaciones digitales acá en Colombia, en Madrid, con 11 SOCs a nivel global, que nos permite a nosotros tener, digamos, una vertical de trabajo muy robusto acá. Nosotros analizamos cerca de unos 50.000 eventos por segundo para poderle darle respuesta a los distintos ataques que se tienen, bien sea un ransomware, bien sea alguna situación de phishing. Y esto le damos una respuesta que tiene que ser en tiempo real, tiene que permitir generar unos procesos que puedan advertir o generar prevención a la situación que presentan nuestros clientes en sus activos digitales. Y obviamente cada vez amenazas más sofisticadas donde también usamos inteligencia artificial para que se pueda predecir todo esto. Ahí yo creo que hay un elemento muy importante de confianza y eso viene dado siempre y cuando también todas las personas sean conscientes que estar en el entorno digital, tener activos digitales genera un riesgo y es donde tenemos que trabajar fuertemente. Nosotros hemos venido trabajando con distintas empresas en el país, pudiéndole gestionar de manera importante todos sus retos de seguridad. Hoy nuestros ingresos en ciberseguridad de la parte digital representan casi el 80%, y eso nos ha permitido desarrollar no solamente talento local, sino capacidades y herramientas para poder estar monitoreando y dando respuesta en tiempo real a todo este tipo de amenazas. Trabajamos con distintas entidades del país que tienen distintos negocios, aquellos negocios que, por ejemplo, tienen redes de infraestructura, todo lo que es la seguridad de las cosas. Hoy por hoy es un reto muy grande porque por cualquier punto de nuestra red se puede meter un ataque de esta naturaleza y hay que tenerlo totalmente protegido. Entonces, este frente de ciberseguridad, de que se puedan desarrollar las inversiones, de poderles cuidar, es realmente importante y eso va acorde con el crecimiento de los negocios. Cada vez que somos más digitales, estamos desarrollando, obviamente, mayores espacios de riesgo. Y acá lo que nosotros garantizamos a nuestros clientes es poder generar un proceso de la mano que les permita generar un proceso de seguridad y prevención a todos sus activos digitales, desde la información, la infraestructura, sus canales, el acceso mismo a sus aplicaciones, y que puedan mantener esa continuidad en los servicios. Para eso nosotros obviamente tenemos no solamente el personal, sino las certificaciones más importantes en este frente, pues es un certificado FIRST que viene de la entidad número 1 y reconocida para estos frentes, la norma ISO 27001 que también da cuenta de cómo nuestros procesos para estos temas también tiene que cumplir con ese tipo de normas y nosotros lo tenemos. Entonces, ya hoy la ciberseguridad no es un lujo, sino hace parte del core del quehacer empresarial. Y obviamente para todo esto nosotros tenemos infraestructura, talento humano, las certificaciones y una experiencia no solamente en Colombia, sino a nivel global, que nos ponen a nosotros como uno de los primeros aliados en este frente de ciberseguridad. Las empresas de tecnología y de telecomunicaciones como Movistar, cuando hablan de ciberseguridad, siempre dicen que hay un alto porcentaje de riesgo
en la parte humana, es decir, los usuarios de las organizaciones a veces dejan el correo abierto, no tienen contraseñas seguras, son vulnerables a lo que se llama la inteligencia social. ¿Qué recomendaciones dan los expertos de ciberseguridad para que la gente entienda que hoy está muy expuesta con todo este tema de ataques informáticos? Yo creo, Hernán, que el tema de cultura en las empresas es bien importante. Lo primero es que todos nuestros colaboradores siempre y nosotros seamos siempre muy conscientes que el mayor activo de nuestras compañías no está no solamente en los edificios o en las estructuras que tenemos físicas, sino en la data y en la creación de los procesos que nos permiten operar a las compañías. Si sabemos que ahí está un valor alto de nuestros activos, si sabemos que la información y la forma como se procesa y cómo se trabaja tiene una importancia muy grande y hace parte de la cultura, todos empezamos a tomar todas aquellas medidas que, como usted bien lo mencionaba, generan vulnerabilidades. Y esto solamente se logra cuando las personas que están en el frente de tecnología en las distintas empresas toman la ciberseguridad desde el diseño de sus aplicaciones, desde el diseño de sus arquitecturas para todos los sistemas que tienen. Ahí nace todo este frente, pero ya luego pasa a todo lo que se conoce como la parte de acceso, y usted lo mencionaba, hoy todo el tema de inteligencia social pues hace que las personas en las empresas tengamos que seguir todos los procesos de claves, de seguridad, de conexiones seguras para poder mantener protegida la información, los distintos procesos para doble autenticación de credenciales para acceder a aplicaciones, la restricción de usuarios, toda esta administración de acceso es realmente relevante. La mayoría de los casos que nosotros vemos empiezan por ahí. Un ransomware empieza a través de un phishing, que es la ruta para poder llegar y convertirse en una amenaza o en un secuestro de información relevante para la operación o detener algún sistema operativo. Ya hoy no es que tengan los datos, es que una compañía en la cual gestiona un sistema que, no sé, puede bombear gas, puede bombear petróleo, puede hacerlo de esta forma y le toman un sistema, pues hace que operativamente, industrialmente se le pueda detener por un ataque en ciberseguridad. Entonces, el tema de cultura es fundamental y eso va para cada uno y todos los empleados de la compañía, ¿no? Porque es que yo estoy en el nivel directivo, aquí no me pongan a mí estas claves, estas restricciones, tiene que ser para toda la organización. Por último, Telefónica Movistar lleva meses avanzando en una alianza con Millicom, contigo, para en el futuro estar fusionados como una misma empresa, pero entiendo que eso tiene una cantidad de procesos, de permisos regulatorios, legales y bueno, negociaciones que ustedes tendrán en privado con la otra compañía y eso pues no es un proceso rápido, pero ya en los medios se ha venido hablando del tema y ¿qué le puede contar a los televidentes de cómo va en este momento y para cuándo creen ustedes, si las cosas salen bien, este proceso finalizaría? Aquí lo importante, Juan Hernández, es lo primero, que esto responde a una visión estratégica de Telefónica de poder generar, digamos, una visión de su aproximación territorial, sobre todo en aquellos mercados que le generan una visión de riesgo absolutamente distinta, y por poder generar una visión de sostenibilidad en Colombia es que se quiere crear o se apuesta por la consolidación de un competidor mucho más robusto que pueda enfrentar los retos que tiene el mercado colombiano. Y obviamente esto hace que esta integración pueda venir a generar un impacto absolutamente positivos en cuanto al mantenimiento de los niveles de inversión y su crecimiento, la calidad de la red, todos los beneficios de los consumidores, calidad de red que nosotros ya estamos consolidando ahora con la misma unión de la red que hicimos con Millicom. Entonces, es un proceso que ahora está en las autorizaciones regulatorias, específicamente de competencia, donde nosotros creemos que si bien hay que hacer
o se está adelantando un análisis técnico bastante juicioso, pues no reviste mayores complejidades en la medida en que estamos en un mercado en el cual ya existe mucha regulación para el uso de la infraestructura por parte de terceros, para los derechos de los usuarios. El único problema que no ha solucionado la regulación ha sido la estructura de competencia, y aquí, digamos, tanto Millicom como Telefónica están dando un paso adelante para poder generar aquí ese mayor nivel de contestabilidad y bienestar en los usuarios. Entonces, este proceso pues depende de esa autorización que se dé competencia, y después vienen los procesos de mano de las autoridades del gobierno y del municipio de Medellín para enajenar su participación en la compañía, una en Millicom y otra acá en Colombia Telecomunicaciones, como es el caso de la Nación. Ese proceso ese toma tiempo, es un proceso reglado, es el proceso de ley 226, que tiene una etapa primero para el sector solidario, pero pues yo creo que lo más importante es que sea lo más pronto posible que se tengan estas autorizaciones y poder nosotros estar viendo durante este año y el siguiente año pues la consolidación de este proceso. Fabián Hernández, CEO presidente de Telefónica Movistar, gracias por estar con nosotros hoy en Canal 1. Muchas gracias, don Renan. Fabián, muchas gracias a usted y a su equipo de Telefónica Movistar. Seguiremos pendientes del proceso que viene. Llega el momento de otra pausa. Ya regresamos aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque. Ella nos trae siempre sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. ¿Cuál es la historia solidaria de esta semana? Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero hablarle de un proyecto que impacta a más de 37.000 personas con iniciativas que combaten el hambre y la inseguridad alimentaria. Hablemos con Peláez. Los 17 principios de desarrollo sostenible, Sodexo tiene foco en 4. El primero es paz, justicia, instituciones sólidas. Desde el año 2006, Sodexo fue la primera empresa privada en contratar personas desmovilizadas de las autodefensas, de la guerrilla, víctimas del conflicto armado, y han pasado más de 1.500 personas que siguen trabajando con nosotros. Ahora estamos trabajando en contratar pospenados, es decir, gente que ha estado en la cárcel, que sale, que no tiene una opción laboral, y Sodexo los contrata. Hambre Cero, somos uno de los mayores proveedores de alimentación en el mundo y en Colombia. Con ello trabajamos con varias fundaciones, especialmente somos aliados del Banco de Alimentos, donde estamos haciendo donaciones tanto en especie como en dinero para apoyar todas las iniciativas del Banco de Alimentos, y tenemos varias fuentes de soporte para apoyar a todas las comunidades en las cuales laboramos para reducir el hambre en el mundo y especialmente en Colombia, especialmente en zonas marginadas donde estamos operando. Igualdad de género, ese es un tema que se volvió moda, sin embargo nosotros ha sido genuino desde la creación de la organización, el balance de género, el tener mujeres en posiciones de liderazgo, el desarrollar mujeres para que estén en las ternas de posibles planes de sucesión. Trabajamos en empoderamiento femenino, trabajamos en muchos programas que finalmente rompan los techos de cristal en las mujeres. Y el último es Acción por el Clima. Sodexo es la primera empresa a nivel mundial que reconoce y dice que va a tener emisiones cero en el año 2040. Para eso hay que hacer un camino muy claro de cómo en operación por operación nosotros reducimos la huella de carbono. Tenemos iniciativas como Waste Watch, y es medir toda la cantidad de desperdicios en las operaciones, no cocinar con fuego, reducciones de agua, de energía, para al final del 2040 poder decir que logramos el objetivo de tener producción cero emisiones. Hablemos con Peláez. Sodexo, felicitaciones y que sigan adelante proyectos como estos. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. La próxima semana más historias solidarias con Juliana Duque, y voy con Carolina Vargas.
nos trae las noticias del sector automotriz y los temas de movimiento. Carolina, adelante. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Hoy, como todos los sábados, les tenemos la actualización de las últimas noticias de la industria automotriz en Colombia. Hablemos con Peláez. Blue Hartman recaudó 100 millones de pesos en un track day en Tocancipá para construir un comedor comunitario que beneficiará a 100 niños en Ibagué. La obra inicia en septiembre con el apoyo de patrocinadores y el ejército. En diciembre planean un nuevo festival para recolectar juguetes destinados a comunidades vulnerables. Decidimos crear este espacio en Blue Hartman Racing porque en definitiva soñamos con inspirar niños, porque nosotros también fuimos esos mismos niños que soñábamos con tener esos carros y hoy esperamos que ellos también lo logren. Esperamos generar conciencia, que las personas apadrinen niños que están en estos comedores, pero también que se incentive el deporte, que vayamos a espacios seguros a correr, porque de eso se trata esto, de disfrutar, pero con seguridad. Se verán beneficiados los 70 niños que trajimos de Ibagué y un poco más de 100 al finalizar la construcción del comedor. Los elementos de seguridad y la normativa vigente han hecho parte de este evento y nos han apoyado la alcaldía de Tocancipá, así como también la gerencia del Autódromo de Tocancipá. Hablemos con Peláez. Geely Ridara llegó a Colombia el pasado 20 de agosto con su pickup 100% eléctrica RD6 que ofrece 455 kilómetros de autonomía, tracción 4x4 y más de 1 tonelada de carga. La marca, parte del grupo Geely, abre un segmento poco explorado en el país, las pickups eléctricas. Su distribución estará a cargo de Casa Toro, garantizando el respaldo y la postventa. Hola, mi nombre es Nicolás Mejía, gerente de línea de la marca Geely Ridara para Colombia. Les contamos que ahorita estamos lanzando la marca Geely Ridara al mercado. Recientemente estuvimos con todos los medios mostrándoles un poco cómo es la camioneta, haciendo todas las pruebas en distintos terrenos de manejo para que pudieran ver todas las capacidades que tienen nuestras Geely Ridara y para que sepan que ya pronto van a estar disponibles en todo el país. Hablemos con Peláez. Farison debutó en Colombia el pasado 27 de agosto de la mano del grupo Bardí con vans y camiones eléctricos respaldados por un ecosistema de carga, conectividad, financiación y soporte. La marca promete un ROI en menos de 24 meses, hasta 60% de ahorro operativo e incentivos fiscales, consolidándose como una alternativa rentable y sostenible para empresas que buscan electrificar sus flotas. Diego Zárate, gerente de Farison Colombia, estuvo con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Diego Zárate, gerente de marca de Farison para Colombia. Farison es la nueva marca que estamos lanzando en el país, una marca 100% de vehículos eléctricos comerciales. Y este es el gran reto que tenemos. Queremos pasar de un modelo de transporte hoy de combustión a un modelo de transporte electrificado. ¿Por qué? Por dos grandes razones. Sabemos que la única forma que este país se desarrolle, se vuelva un país más productivo, una de esas variables son los vehículos y la logística. Los vehículos y la logística de electrificación nos van a hacer empresas más rentables y empresas en todo nivel, desde corporativos, empresas, emprendedores y pequeñas empresas. Electrifíquense porque es la forma de rentabilizar sus negocios. Hoy tenemos un producto no solo que nos va a llevar a nuevas energías, es un producto que se conecta con las ciudades y es un producto que tiene toda la tecnología para seguridad. Tenemos un vehículo que tiene hasta 16 hadas. 16 hadas son ayudas para el manejo y esas ayudas para el manejo implican menos incidentes. Todo esto que les estoy contando son ahorros para su empresa, menos entradas a taller, más tiempos funcionando y menos costos. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez.
Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre personajes inspiradores y el de hoy es verdaderamente especial. El presidente ejecutivo de AFIDRO ahora es Ignacio Gaitán. Hace unos meses está al frente de esta importante industria y lo hemos invitado hoy para que nos explique un poco la realidad de AFIDRO. Ignacio, bienvenido. Hablemos con Peláez. En realidad, Jorge, muchas gracias por la aproximación. Nosotros no hemos discutido en ningún momento que nos hagan giros al sistema de salud. Justo hace muy pocos días presentamos un estudio de cartera en donde pudimos demostrar los giros de más de 29 billones de pesos a lo que llamamos el Plan Básico de Salud. La conversación se está yendo más allá, es la insuficiencia de recursos. Y creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada. De hecho, en varios de los puentes que hemos tendido con varios de los actores del sector público, hemos querido resaltar dos temas fundamentales. Uno, que no estamos frente a un tema de desabastecimiento, sino estamos frente a un tema de financiamiento. Por lo tanto, tu pregunta es muy importante frente al presupuesto general de la Nación. Y lo segundo es que con cifras estamos queriendo entender que es rápido y urgente una concertación para ajustar la deuda que hay frente al sistema general, la cual no se ve reflejada en el presupuesto. Primero, insuficiencia de la UPC. A pesar que esos giros están apropiados tanto en el presupuesto del 2025 como en el presupuesto del 2026, todos los días, por la insuficiencia del cálculo, se está acumulando una obligación que está llevando, por ejemplo, a los siguientes indicadores. Cartera de más de 150 días, cartera vencida que se ha incrementado del 18% al 45%. Y si vamos a otros presupuestos, además del plan básico, tenemos una también insuficiencia en presupuestos máximos, el cual el presupuesto se ha disminuido. Entonces creo que la discusión tenemos que llevarlo justo al terreno donde tú llevas como en tus diferentes espacios siempre la conversación, y es análisis económico y análisis de cifra, y lo cual demuestra que está siendo insuficiente ese valor que necesitamos. Y sin duda el mejor camino es que por fin volvamos a concertar un mecanismo técnico de cálculo de cuánto tiene que ser el incremento de la unidad. Porque de alguna manera, lo sabemos, este año estuvo por el orden del 6%, sabemos que en algunos análisis se hablaba de la recomendación que estuviera por el orden del 16%, sea el número que sea, desde los técnicos, hay una diferencia de 10 puntos que está generando una acumulación. Y ese valor que tú hablas, que es exacto, está por encima de 4 billones. El problema es que es acumulativo, todos los días va incrementándose. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo trimestralmente de estar acumulando, de estar revisando esa acumulación, y sin duda hasta ahora la curva es ascendente y exponencial, y creo que es importante, no por lo financiero, y aquí quiero hacer una aclaración, más allá de las cifras de cartera no paga, etcétera, lo realmente importante es que se está afectando la vida de los pacientes. Esto se trata de personas. Cuando hablamos de salud, más allá de las cifras microeconómicas que podamos tener, en realidad el riesgo es que los tratamientos están demorando en llegar, es que el flujo de recursos, más allá de la industria farmacéutica, hablo de los prestadores de servicio, de los gestores, también tiene una cartera muy alta y está generando un riesgo muy grande de cara a los tratamientos, que eso es lo cual debería girar la conversación. Ignacio, describamos cómo está compuesto AFIDRO. Hay unas multinacionales, pero también hay laboratorios colombianos. ¿Y cuáles son las realidades de ambas tipos de compañías? Muy buena pregunta, y creo que a veces es bueno en estos espacios aprovechar para entender. Hay dos grandes actores en la industria farmacéutica, la industria nacional, que cumple un papel muy, muy importante y de una cobertura muy importante de determinados tipos de medicamentos. Y el otro es la Asociación de Laboratorios de Innovación e Internacionales, que se ocupan de medicamentos de alta complejidad, en donde su factor diferenciador justo está en la innovación y en el esfuerzo que hay detrás de lograr que
permanentemente los pacientes logren nuevas moléculas o nuevos tratamientos. Razón por la cual nuestro gremio representa esa industria internacional de innovación. Y en Colombia tenemos además dos actores muy relevantes que son NACIF y ASINFAR, que se ocupan de acompañar a la industria nacional. Y uno que está en la mitad, que es la Cámara Farmacéutica de la ANDI, que atiende las dos industrias nacional e internacional, generando un poco lo que llamamos nosotros los intergremiales. Hay otros dos gremios que acompañan el empuje en la industria, que es ASEMI, que sabes que atiende las EPS y que creo que es demasiado relevante, y un poco un rol en la Vicepresidencia de Salud de la ANDI, que también quiera un poco el análisis. Y el otro está la Cámara de Salud de FENALCO, que atiende un poco los gestores farmacéuticos y estas cadenas de distribución que por vía comercial distribuyen medicamentos. Eso es un poco, y de verdad creo que es la primera vez que alguien me permite hacer esta parte un poco didáctica para que los pacientes y los ciudadanos entiendan quiénes velamos por sus intereses y quiénes buscamos por tener un sistema de salud sano y sano financieramente, que permita claramente la atención de sus situaciones diferentes en temas del sistema. Ignacio, en la industria, como en todas las industrias, también hay algo de piratería sobre patentes y sobre medicamentos que están, digamos, protegidos por investigaciones cuantiosas, que a veces en algunas compañías toman años. ¿Cómo es la campaña o cómo es el despliegue que ustedes hacen para combatir contra la piratería? Increíble el buen acercamiento que haces. También confieso, querido Renan, que tú y yo tenemos la fortuna de cruzarnos muchas veces conversando de esto, pero creo que esta es la mejor aproximación que me han hecho en temas de propiedad intelectual. Nosotros somos unos absolutos convencidos de la importancia de cuidar la propiedad intelectual en esta industria. Y no lo digo únicamente por el impacto que pueda tener en lo económico para la industria el hecho de esta piratería que tú llamas. Es que gracias a la propiedad intelectual, y voy a poner un número, hay laboratorios que invierten billones de dólares anualmente para que en un ciclo que a veces puede durar 10 años se identifique una nueva molécula, llamémoslo en palabras coloquiales, un nuevo tratamiento para un paciente. Si no hubiera ese proceso anterior y ese riesgo que genera esa inversión, no tendríamos tratamientos de última generación en oncología o en hemofilia o en VIH o en esclerosis múltiple o en papiloma humano, o muchos de los hallazgos que gracias a Dios permanentemente se dan. Y creo que ahí es donde tiene que haber conciencia. La propiedad intelectual, más allá de las discusiones que se dan, es ese canal que permita que una industria invierta a riesgo, porque como te imaginas, el descubrimiento de una nueva molécula implica que muchas no funcionan. Implica que la menor parte funciona y ese funcionamiento se protege, y esa protección hace que después se pueda llevar a los países y que los pacientes tengan nuevos medicamentos. ¿Nosotros qué hacemos? Uno, tenemos con nuestra liderazgo en nuestra área de comunicaciones un canal que se llama Absurdometrías, que es espectacular, tiene más de 1 millón de personas impactadas, en donde justo generamos esa conciencia. Pero también cada uno de los laboratorios invierten una parte muy importante de su estrategia de comunicación generando conciencia. De hecho, también nosotros gremialmente, por ejemplo, Jorge Hernán, tenemos una muy buena relación con el Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, entre otras cosas, que nos lidera en muchos de los temas de PI, es un colombiano, Marco Matías Alemán, y con ellos generamos campañas, programas, cursos de conciencia de la defensa. Este tema que acabas de poner es uno de los grandes temas en temas multilaterales entre países, porque si no la defendemos, estamos al final afectando la vida de las personas. Ignacio, también es evidente que en esta industria, en los procesos de investigación y desarrollo, pues también llegó la inteligencia artificial. Yo sé que no nos puede contar mucho, pero ¿qué se habla en la industria de este tipo de nuevas tecnologías que pueden servir para mejorar los tiempos y mejorar los procesos de las nuevas moléculas? Ya me estoy empezando a preocupar porque creo que tienes un chip puesto en mis últimas 2 semanas. Ayer, justo en la mañana,
estaba en Cartagena en el marco del Congreso Nacional de Calidad de Contec y un colega tuyo dirigía un panel de manera maravillosa para mí, en donde justo hablábamos del impacto de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Y aquí te voy a poner un ejemplo que es muy bueno. Por ejemplo, un laboratorio europeo afiliado nuestro hizo un acuerdo en Europa con DHL, por ejemplo, para predecir la cadena logística de la entrega de un medicamento para que hubiera menos desperdicios. Por ejemplo, para disminuir y mejorar la huella ambiental de la entrega de medicamentos. En otra alianza, por ejemplo, se monitorea con inteligencia artificial la cadena de frío. Tú sabes, Jorge Hernán, que muchos de nuestros medicamentos tienen un nivel de custodia muy alto para que no se afecte la cadena de frío, porque donde llegue a una disminución de grados se daña el medicamento y, por ejemplo, la inteligencia artificial nos permite predecir la cadena de frío. Hoy, por ejemplo, también utilizamos inteligencia artificial en la salud para la lectura de exámenes médicos. Y creo que es una gran ayuda para una profesión que admiramos tanto, que la inteligencia ayude a través de algoritmos a mirar zonas o análisis que muchas veces sobrepasan nuestra propia capacidad, y ahí nos está apoyando. Pero también en el simple proceso de operaciones de los laboratorios, para hacerlo más eficiente, se está utilizando. Y te respondo con mucha pasión, porque justo ayer estuve hablando de esto durante un par de horas en Cartagena y se ha vuelto un gran aliado. Yo veo la inteligencia artificial, tú me conoces bastante, Jorge Hernán, no como un enemigo, sino como un aliado que nos está permitiendo mejorar tanto el diagnóstico, anticiparnos ante temas de enfermedades, o el monitoreo y trazabilidad de información, por ejemplo, en telemedicina es muy importante, o en logística, como te contesté. Bueno, y ya una pregunta más para finalizar. Desde AFIDRO, ¿qué mensaje se le puede mandar a los precandidatos y eventuales candidatos presidenciales? Porque estamos a meses de una elección y el próximo gobierno va a tener que enfrentar todos estos problemas de cartera y de UPC y en la inversión en salud. ¿Cuál es como esa voz que deben oír los precandidatos en este momento? Yo complemento el llamado a 2 puntos. Uno, el llamado que siempre hago al gobierno nacional actual, que en varias instancias hemos logrado, y es que nos sentemos permanentemente a mirar la coyuntura, sobre todo de financiamiento, para buscar soluciones de corto plazo. Sin duda se han generado muchos mecanismos de compra, pero creemos que muchos de ellos, más allá de cualquier rotación, pueden prosperar en la medida que lo trabajemos conjuntamente. Y de cara a los candidatos, y es un compromiso que asumo contigo, estamos preparando un documento que debe estar listo la otra semana, en donde hablaremos de los primeros 100 días. Tú lo acabas de decir con mucha asertividad en la pregunta. Creo que esos 100 días van a marcar un camino de reconocimiento del pasivo que traemos, de la definición de las nuevas metodologías, por ejemplo, la UPC, pero temas más allá. Las enfermedades mentales en Colombia se han incrementado, la población se está envejeciendo y hay problemas fácticos que no tienen que ver con el gobierno coyuntural, sino tienen que ver con el futuro del sistema. Y vamos a preparar un documento, Jorge Hernán, para compartirles, en donde nos imaginamos esos 5 puntos fundamentales de lo que deben ser los primeros 100 días del gobierno que venga. Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, gracias por atender el llamado del Canal 1. A ti, Jorge Hernán, y a toda la audiencia del canal, muchas gracias. Hablemos con Peláez. Ignacio, gracias a usted y a todo el equipo de AFIDRO. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero el próximo sábado aquí, en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con nuestra programación y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.